La pregunta más bien sería tu opinión acerca del hype que hay que ponerle copyright a los decks para que nadie más los use de agrapa. ¿Crees que se acabaría el meta? Porque ya ves que muchos jugadores son de copia y pega. Ok, yo lo que siento que pasó con este tema es que la gente nada más leyó el título y les valió pito el artículo y no lo leyeron. Y por ejemplo estuve viendo videos de otros canales, tanto en inglés como en español, que se ve que tampoco lo leyeron, pero específicamente los de español se ve que no leyeron. Y nada más empezaron a hacer conjeturas que honestamente se me hicieron malas. Aparte, no conocen cómo funciona el copyright, pero bueno. Exactamente. Bueno, lo que todo mundo está suponiendo que pasó y lo que todo mundo leyó mal es que alguien hizo copyright de un deck de Magic y por lo tanto los jugadores pro van a ponerle derechos de autor a sus decks para que nadie se los copie. Lo cual el artículo no dice eso y realmente todo el mundo entendió lo que quiso. Pero bueno, ¿qué es lo que sí pasó realmente? Lo que sucedió fue que un güey que es un matemático que trabaja en la universidad de no sé qué verga en Estados Unidos trató de exponer que había fallas muy grandes en el sistema de derechos de autor de Estados Unidos y su forma de hacerlo fue haciendo copyright no a un deck de Magic, sino a 7 cartas, un conjunto de 7 cartas que en teoría esa mezcla es de su autoría y por alguna razón el copyright pasó. Entonces lo que ese güey está tratando de demostrar es que el sistema de derechos de autor en Estados Unidos es una estupidez porque puedes patentar cualquier cosa y puedes tener derecho legal sobre cosas que no deberías. Que en este caso pues no deberías tener los derechos legales de una mezcla de 7 cartas porque pues realmente las cartas... Tal vez las cartas físicamente, tus copias sí son tuyas, pero pues la propiedad intelectual pertenece a Wizards of the Coast, que son los que hacen Magic, que si lo aplicamos al Yu-Gi sería Konami. Y pues realmente estos juegos se basan en que el juego está evolucionando constantemente. O sea, no puedes... O sea, velo de esta forma. Si tú fueras un pro player y te registras un deck para que nadie más lo copie, te va a costar más registrar el deck que lo que vas a ganar el torneo. Pero pues realmente lo que nadie entendió es que cómo usas esta madre de forma más pasada de verga. O sea, si realmente quisieran usar el copyright para influir en el juego, lo único que tendrías que hacer es registrar todos los decks contra los que tu deck tiene mal match para que no los puedan jugar. O sea, por ejemplo, si voy a jugar Tri Brigade y sé que requiere 3 Fractal, entonces voy a registrar una versión de Tri Brigade con 3 Fractal, una con 2 y una con 1, para que la mejor versión de Tri Brigade no la pueda jugar otro güey y tal vez yo la pueda jugar o pueda jugar un deck que tenga buen match contra un Tri Brigade desmadrado. Entonces, pues realmente no es como que los jugadores pro vayan a empezar a hacer copyright de sus decks y que nadie los pueda copiar, porque pues realmente... Pagar una patente yo creo que cuesta más que una puta caja o lo que te vayan a dar en un torneo. Entonces siento que la gente está fumando mucho crack y se está haciendo muchas chaquetas mentales y realmente no leyeron el maldito artículo. Y sí es preocupante que puedas ponerle derechos de autor a un deck, pero realmente no es para que nadie lo copie, es más para que tú tengas control sobre ciertas cosas, pero pues finalmente las cartas no son tuyas, la franquicia no es tuya. O sea, no deberías poder copyrightear a un deck que lleve a 3 Alistair de Invoker porque Alistair de Invoker no es tuyo, es de Konami. Tú nada más estás jugando una reproducción de papel de ese güey. Entonces, pues sí, banda, yo lo que les quiero dejar es que lean bien la información, no le hagan caso a cualquier estúpido en internet que ni siquiera leyó el artículo y también los está desinformando. Porque pues finalmente esto es un experimento social que un güey hizo para mostrar que el sistema de derechos de autor es una pendejada. Y aunque se pudiera hacer efectivo, como jugador perderías una ventaja táctica porque si tú eres el güey que registró la receta más verga de Tri Brigade o de Zodiac o de Phantom Knight o lo que tú quieras y la vas a jugar, de todos modos otros güeyes ya van a saber que tú vas a llevar ese deck.
Entonces, pues realmente estás perdiendo una ventaja táctica. O cómo vas a poner también al staff de un torneo a checar todos los decks que tienen copyright a ver que nadie los traiga. O sea, ¿de quién es la responsabilidad de hacer el monitoreo? ¿Tuya? ¿Del gobierno? O sea, es una mamada. Y aparte vivimos en Latinoamérica, banda. Si no respetan los derechos humanos, ¿creen que van a respetar los derechos de autor? Pero bueno, ¿tú cómo lo piensas? Aquí les va el Robin Hood de robar literalmente, legalmente, o sea, robando al borde de la legalidad. Cuando hablamos de copyright en específico, el tema es muy, pues si bien no complejo, pero es muy amañado. Por eso la mayoría de las demandas que hay por copyright no proceden. Incluso cuando se trata de, por ejemplo, de plagios de canciones, cosas por el estilo. Porque con que tú cambies una maldita nota o un tempo de alguna canción, literalmente ya no es la misma pieza. O sea, porque ya no es lo mismo. Y lo mismo ocurriría con, por ejemplo, si yo registro un deck de 40 cartas, tengo que registrar precisamente tal cual, o sea, como si fuera una partitura, como si fuera una partitura, cómo va el deck. Si yo agarro ese deck y le saco una carta y le meto otra distinta, ya no es el mismo deck. Es lo que te decía de registrar la versión de 3, 2 y un fractal y te vas a gastar un chingo de varo. Y aparte, velo de esta forma, tal vez si es el mismo deck, pero por ejemplo, si tú lo registraste, no sé, tu deck Invoke registrado llevaba 3 Alisters secretos, yo le juego un secreto y 2 supers, ¿se considera el mismo deck todavía? Porque pues... Ahí sí no, porque sería sobre el nombre a lo mejor de las cartas. Es como, por ejemplo, decir, es que yo toco en un teclado tal y... No, pero estamos hablando de... Ok. De que por nombres... toda la receta no tendría que ser exactamente igual sin ningún cambio en nombres, como para que pudieras tú literal pues hacer algo legalmente. Pero como pues eso va a ser casi imposible porque pues alguien podría meterle nada más una carta a 41. Una upstart y ya. Nos quitamos de pedos. Ajá. O sea, hablando en términos legales. O sea, eso sería como yo me la sacaría, ¿no? Uh-huh. Porque pues lo mismo pasa con la música. ¿Por qué creen que los raperos pueden samplear? A veces se salen con eso y otras, ¿no? Pero a veces por eso pueden samplear canciones famosas o cosas por el estilo. Porque o sea, realmente si tú agarras una pieza y le bajas el pitch y el tempo, ya no es la misma pieza que tenías en un principio. O sea, eso cae dentro de lo del fair use, ¿no? O sea, que tú tomaste una obra existente y la modificas lo suficiente para que sea prácticamente indistinguible del original, pero sigue siendo el mismo sample. Pues mira, entonces, tú puedes darte cuenta de eso, incluso en YouTube. Puedes agarrar una pista, si tienen un programa de audio, la pueden editar para downpitcharla un semitono hacia abajo, que va a sonar muy distinta. Y precisamente ese es el truco, o sea, esa es la razón por la cual lo estás haciendo. Va a sonar muy distinta y lo más seguro es que también baje el tempo. Uh-huh. Realmente ya no es la misma canción en ningún sentido. O sea, si tú tuvieras la partitura de ambas canciones, tendrías la partitura original bajo sus estándares originales con los que fue concebida y tendrías además la partitura generada por tu cambio que le hiciste a la pieza, sí, o sea, que sería un semitono abajo, pero no solamente eso, incluso también cambiaría el tempo. Y entonces la pregunta es la misma canción? O sea, los elementos siguen siendo los mismos, pero el resultado es totalmente diferente. Entonces, exactamente. Ajá. Por eso del copyright y todo eso es un tema muy complejo. De hecho, hay carreras específicas para hacer eso. Sí, yo creo que lo que haría falta, porque bueno, ya gente no leyó la nota, gente sí leyó la nota y no entendió nada. Yo traté de medio entenderlo y estar viendo más cosas al respecto. Yo creo que lo que faltaría ahora es que un abogado que escuche este podcast nos explique ese pedo. Pero especialista en copyright. Derechos de autor, en derechos de autor, porque pues un abogado normal pues va a saber, pues por ejemplo, de derecho civil, uh-huh, de derecho mercantil o de derecho penal. Pero un abogado de copyright es una especialidad muy específica que creo hay muy pocos en México. Pero si hay alguien ahí que nos escuche especializado en copyright, me gustaría saber lo que opina.
Claro, porque pues sí, o sea, realmente esta es nuestra interpretación. Yo siento que trata de informarme un poco más, porque sí vi cada video que dije, no mames, se ve que este pendejo no leyó. Pero pues sí, o sea, la pregunta es, ¿esto nos va a afectar como jugadores? No nos va a afectar porque pues realmente que se pueda hacer en Estados Unidos se puede, pero o sea, ¿tú crees también que se podría en México? O sea, ¿tú crees que el INPI o el Indautor te van a registrar un deck en México? Sí, pues tal vez podría ser. Pero pues te costaría como los 200 pesos que cuesta registrar algo. O sea, pero pues es una jalada. O sea, en México, o sea, te registras una obra ante el INPI o el Indautor, por ejemplo, de música, ¿no? Y realmente no va a pasar nada a menos de que tú estés dado de alta. O sea, vas a tener tus derechos y tú te vas a dedicar a cazar a ver quién te quiere copiar, ¿no? Sí, porque el gobierno lo hace por ti. Pero, pues, para que alguien cazara por ti, necesitas unirte a la Asociación de Autores Mexicanos, que ellos se encargan de recoger regalías y todo eso. La Asociación de Creadores de Decks Mexicanos. Ajá, o sea, para que vean a qué nivel tendríamos que llegar. Así es que, como no existe la infraestructura y vivimos en un país como México en el que no va a existir la infraestructura, pues, o sea, y no es que sea pesimista y diga, no, tercer mundo, o sea, no va a existir la infraestructura porque de haberlo ya el sistema de copyright en México estaría muy pasado de lanza y no existe y no va a existir al menos en los próximos 30 años. Entonces, pues sinceramente mi opinión es ni siquiera se preocupen. Sí, o sea, les digo, literalmente fue un experimento social que demostró que sí se podía hacer algo, pero pues no es práctico. Así que si se estaban preguntando, ¿voy a poder registrar mi deck DDD, Synchron, Flufal, Burning Abyss y ser considerado el dueño de ese pedo? No, o sea, puedes intentarlo, pero pues no va a causar ninguna diferencia significativa ni en el juego ni en que otras personas lo jueguen, porque si realmente alguien quisiera jugar ese pedo, pues le cambian una carta y ya no es el mismo, ¿no? Entonces, ya le hubiera registrado el Tejestoon. De hecho sí, lo estuve pensando mientras me estaba bañando y dije, no mames, pero bueno, tal vez no puedes evitar que la gente copie la idea, pero yo creo que serviría más este pedo como para el crédito de algo, ¿no? O sea, tal vez, o sea, así como como que se reconozca el autor original, ¿no? Sí, o sea, yo fui el creador del Tejestoon y lo registré. O sea, igual y lo puedes copiar y cambiarle cosas. Ahora, pero también, ya aquí ya me voy a meter en pedos más míos de la música y ese pedo. Uh-huh. Existe una película que se llama Everything is a Remix, ya tiene un buen rato. Realmente nosotros como humanos, para generar lo que sea conocimiento, arte y todo eso, realmente no es que venga de la nada lo que estamos haciendo. Sí, o sea, nunca nadie crea nada directamente desde cero. Todo es un remix, literalmente. O sea, todo es como tú vas absorbiendo todo lo que te rodea, todas tus experiencias y todo lo que vas conociendo sobre música. En este caso me enfoco en la música en general. Lo vas asimilando y después, en base a eso, inconscientemente, porque esto no es algo que tú digas, voy a hacer esto, ¿no? Bueno, o sea, hay gente que sí dice, ok, quiero hacer este tipo de música, voy a escuchar a tal para ver qué puedo agarrar, ¿no? Inconscientemente tú vas a empezar a trabajar tu propio arte, pero siempre va a ser en base a las referencias y a tus experiencias. Entonces, ¿qué pasa si a ti te gusta un chingo Basquiat y cosas así y tú empiezas a crear tu arte? ¿Qué crees que es lo que va a hacer? Pues vas a tomar referencias de Basquiat aunque tú no quieras hacerlo. ¿Por qué? Porque nada se cree de la nada y eso hasta lo dice la física. Nada viene de la nada. Entonces, pues realmente hasta cierto punto, como dice Rick, o sea, yo respeto el copyright, o sea, pero yo soy una persona de moral flexible en ciertas situaciones. Ok. Yo respeto el copyright, por ejemplo, el copyright de vacunas, el copyright de medicamentos, bueno, excepto este vato que se pasó de pistola con los del SIDA, que se supone sí, que el medicamento debería costar como $2, pero lo vende como en $200 la pastilla o algo así. Simón. Por ejemplo, medicamentos, cosas científicas. Pero pues ya un deck de Yu-Gi ya es una jalada. Si de por sí a veces en la música, o sea, hay gente que se ha demandado nada más por usar la misma serie de acordes. O sea, tun, tun, tun. Y, o sea, y hasta existe un video en el cual te enseña que los grandes éxitos pop solamente usan los 4 mismos acordes en la misma secuencia durante más de 50 años. Y esto lo pueden checar en algún momento. Lo voy a dejar en algún momento en el de Vergatron. Así es, banda. Entonces,
dejen de fumar crack, no se empiecen a emocionar de que, ay, voy a registrar mi deck para que nadie me lo copie. Tampoco empiecen de, voy a registrar los decks pros para que nadie los pueda jugar. Soy bien verga, porque pues realmente quién se va a poner a hacer eso, o sea, no. Y tú te vas a tener que plantar ahí cada vez que vaya a empezar el torneo, te vas a tener que plantar afuera del regional, checando cada uno las decklists. Checando las decklists. Y si tú crees que está bien y nada más cambia una carta, pues ni modo, no puedes hacer nada. Entonces, loco. Entonces, pues sí, esa es nuestra opinión del tema y yo opino que tenemos que aprender a leer las malditas noticias completas. A no leer el título. Porque si nos vamos por el título, sale cada mamada que digo, se ve que no leyeron. O sea, el título y la noticia como tal sí fueron sensacionalistas, pero pues realmente... El güey que lo hizo porque pues, estaba cagado y porque podía, pero pues realmente no tiene ninguna implicación real en el juego. Debería preocuparnos más para otras cosas fuera del juego. O sea, si puedo registrar 7 cartas de Magic y decir que esa combinación de cartas es de mi autoría, por eso hay gente queriendo registrar el sol o la luna a su nombre. O sea, ¿sabes? Eso sí pasó. Voy a registrar mi nombre para que nadie lo pueda usar. Hubo una doña que creo que era de España o algo así que registró el sol a su nombre y quería cobrarle al gobierno derechos sobre la luz del sol, güey. O sea, es real. O sea, voy a registrar el oxígeno, banda, para que cada vez que respiren me den un centavo. O sea, es una mamada. Entonces, yo creo que... Oye, que no sea un mal negocio. Imagínate, ¿cuántos millones de mexicanos hay? Hay 120 millones. 120 millones de mexicanos. Si yo patentara el oxígeno, güey. Si yo patentara el oxígeno y cada uno que respirara me diera un centavo. Es más, ni siquiera necesito que me dé un centavo cada vez que respire. Que me dé un centavo al día, güey. Para el final del año sería millonario. Sí, güey. O sea, y pues es una mamada. Entonces, O sea, te digo, yo creo que debería preocuparnos más eso. Si puedo registrar 7 cartas de Magic, ¿qué otras cosas más pasadas de verga puedo registrar? Porque el sistema es una pendejada, ¿no? Entonces yo creo que llévense esa reflexión, banda. Tenemos que ver este tipo de cosas cagadas, pero enfocadas hacia las cosas que sí importan, porque pues finalmente... Enfocado es la palabra. Porque les digo, finalmente pues en el juego no va a hacer ningún sentido, pero pues tal vez algún loco intente registrar, no sé, los árboles o algo así. No sé. Imagínate que patente el papel de baño, güey. Ándale, ajá, o sea... ¿Qué tal que decido patentar la orina y cada que orinas me desvaro, güey? O sea, ¿sabes? Es una estupidez, pero pues... es algo que podría pasar. Vivimos en el siglo XXI, full capitalism, con gente que quiere hostear cualquier oportunidad. Entonces... Falsos hostlers. Falsos hostlers, exactamente, sí. Así es, banda. Pero pues sí, yo creo que pues aquí le dejamos, llévense esa reflexión. No le hagan caso a todo lo que ven en internet. Léanlo, infórmense, no se queden solo con lo que les digan 1 o 2 güeyes en unos videos. Tal vez nosotros estamos pendejos con todo este tema y alguien nos va a corregir. Pero pues sí, esténse informando constantemente, hagan su propia opinión. Y pues no se preocupen por estupideces que no van a pasar. O sea, siento que la gente se preocupó demasiado por un tema que pues es irrelevante a fin de cuentas. Pero pues sí, me estuvieron preguntando qué opinaba al respecto. Y dije, pues está cagado, pero o sea, veo que neta y genuinamente que no puede dormir porque qué tal que registran su deck y no lo pueden jugar. Estaría muy cagado, güey. Homie, descansa, usa este podcast para que te dé paz y puedas dormir.